14 de marzo de 1953, 21:42 horas. La orquesta está en plena fanfarria dentro del Teatro Jorge Negrete, cuando Pedro Infante se levanta de su asiento de terciopelo en la tercera fila. Las trompetas flaquean, los violines resuenan en el silencio, los flashes de las cámaras se congelan en plena ráfaga, explosiones blancas suspendidas sobre smokines y vestidos de lentejuelas. Un guardia de seguridad agarra del brazo a una mujer canosa, envuelta en un rebozo azul descolorido, arrastrándola hacia el pasillo lateral con eficacia ensayada. 42 nominados permanecen rígidos. Nadie respira. La chaqueta de Pedro se abre al dar un paso adelante, sin previo aviso, sin advertencia. Los aplausos se convierten en algo más pesado que el silencio. Es un silencio que se siente en la piel. Las luces del escenario brillan a 38 grados bajo las vigas. La seda cruje. Alguien tose. La frente del guardia brilla con sudor nervioso. Esto no es un ensayo. Esto no forma parte del guión. Nacido en 1917 en Mazatlán, ídolo de nosotros los pobres. El hombre que México llamó su hijo ahora se encuentra entre la ceremonia y la conciencia. La mujer susurra su nombre. Los próximos 60 segundos se convertirán en leyenda. ¿Pero quién era ella? ¿Y por qué Pedro se negó a volver a sentarse? Para entender por qué ese único movimiento destrozó la ceremonia, debemos ampliar el marco. A principios de la década de 1950, México brillaba radiante. Las autopistas del presidente Miguel Alemán se extendían por la capital. Los nuevos hoteles brillaban. Los letreros de neón titilaban sobre la avenida Juárez. La nación hablaba el idioma del progreso. Sin embargo, más allá de los elegantes bulevares, la pobreza aún se aferraba obstinadamente a barrios con techos de lámina y callejones estrechos donde los niños perseguían perros callejeros. Entre el polvo y las madres contaban monedas bajo bombillas desnudas. En esos barrios, Pedro Infante no era solo un actor, era un reflejo. En 1953 ya había aparecido en más de 40 películas. Ustedes los ricos en 1948 había hecho llorar abiertamente al público en teatros abarrotados. Pepe el Toro, estrenada ese mismo año de la ceremonia, selló su imagen como el mecánico, el carpintero, el padre que luchó contra la humillación con las manos desnudas y la certeza moral. Su voz, cálida, sin pulir, inconfundiblemente mexicana, resonó en las radios de cantinas y cocinas. Nacido el 18 de noviembre de 1917, en Mazatlán, hijo de Delfino Infante y Refugio Cruz, Pedro llevaba sus orígenes visiblemente arraigados. Se formó como carpintero antes de que el cine lo reclamara. Incluso en la cima de la fama, se levantaba temprano, arreglaba muebles rotos en el set e insistía en saludar a los técnicos de iluminación por su nombre. El locutor de radio, Roberto Cantoral, dijo una vez que era la única estrella que aún olía a aserrín de carpintería. Ese olor no era una metáfora, era un recuerdo. El público le creyó porque les pertenecía. Reía a carcajadas, cantaba sin adornos, estrechaba la mano de los mecánicos en los estrenos. Visitaba hospitales sin la presencia de fotógrafos de prensa. En un país que luchaba contra la división de clases, él personificaba un puente. Pero los puentes pueden incomodar a algunas personas. Tras cortinas de terciopelo y tocadores pulidos, se desarrollaba una conversación distinta. Los productores contaban la venta de entradas. Los políticos calculaban la imagen. Los actores rivales pulían su dicción y postura, decididos a representar refinamiento. Respetaban los números de Pedro. Cuestionaban su accesibilidad. Demasiado cercano a las masas, murmuraban algunos. Demasiado informal. Demasiado querido. La ceremonia de premios de esa noche se diseñó para celebrar el triunfo comercial, no la rebelión moral. Se imprimieron los programas, se aprobaron los planos de asientos, se examinó a cada invitado. No se toleraron las improvisaciones. Ernesto Villaseñor, un ejecutivo de estudio en ascenso, con trajes impecables e instintos más fríos, había dado instrucciones claras a las 6:15 de la tarde. AM en punto. No se permitían visitas inesperadas cerca de las primeras filas. La marca debía mantenerse bajo control. El mito debía conservarse. Para ciertas élites,
Pedro Infante era valioso precisamente por su apariencia humilde, en pantalla. Fuera de pantalla, se esperaba que la humildad se inclinara ante el protocolo. Los aplausos eran aceptables, el desafío no. Sin embargo, quienes lo conocieron de verdad comprendieron que algo más profundo se escondía bajo el smoking. Su instinto de proteger la dignidad no era marketing, era heredado, forjado en cocinas donde el orgullo sobrevivía sin dinero, fortalecido en talleres donde las manos sangraban antes de que llegaran los aplausos. Cuando la orquesta reanudó su pulida fanfarria, los guardianes del orden creyeron haber logrado un espectáculo. No se dieron cuenta de que estaban a punto de poner a prueba una promesa hecha mucho antes de que existieran los trofeos y los asientos de terciopelo. Dignidad, lo único en lo que nunca comprometería. El recuerdo comenzó en 1933, en una estrecha oficina municipal de Mazatlán, donde el aire olía a tinta, polvo y tabaco rancio. Un reloj de bronce en la pared marcaba las 4:17 de la tarde con mecánica indiferencia. Pedro, de 16 años, estaba de pie cerca de la puerta, con un desgastado estuche de violín contra el pecho, observando a su madre, Refugio Cruz, hablar tranquilamente con un funcionario local que le debía 3 meses de salario a la pequeña orquesta de su padre. Ella se enderezó. Rebozo se dobló cuidadosamente sobre sus hombros. El funcionario no la miró. En cambio, se recostó en su silla, hablando de papeleo con otro hombre como si fuera invisible. Los papeles se movían. Un bolígrafo garabateaba sobre formularios gubernamentales baratos. Afuera, un carro pasaba sobre adoquines, con las ruedas crujiendo bajo el peso de las naranjas. La vida continuaba. Pedro sintió que algo se apretaba en su pecho. Sus nudillos se blanquearon contra el asa del estuche del violín. La madera se le clavó en la palma. Observó a su madre repetirse, con voz firme, sin suplicar, solo afirmando hechos. La orquesta había tocado todas las noches acordadas. El pago estaba atrasado. Ella pidió lo prometido. El funcionario hizo un gesto de desdén con la mano sin mirarla a los ojos. La humillación fue silenciosa. Eso la hizo insoportable. Pedro lo absorbió como calor, como una quemadura que no se notaba en la piel, pero marcaba el interior. En esa pequeña habitación, bajo ese reloj indiferente, algo se endureció en su interior. Hizo una promesa sin decirla en voz alta. Ninguna mujer que tuviera dignidad en su postura volvería a ser despedida en su presencia. Él no apartaría la mirada. La música ya había empezado a forjar su futuro. A los 14 años, tocaba en la orquesta de su padre. A los 15, reparaba sillas y puertas en casas vecinas, aprendiendo carpintería para mantener a la familia. El talento era su herramienta, pero esa tarde comprendió que el talento no era suficiente. Más tarde esa semana, su profesor de violín, don Lalo Fernández, notó el cambio en él. El niño practicaba más tiempo, con más precisión. Había peso detrás de cada nota. Don Lalo le puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «El talento abre puertas. El carácter decide quién entra». Pedro nunca olvidó esas palabras. Conservó el rebozo desgastado de su madre. Años después, cuando los sets de rodaje reemplazaron las polvorientas oficinas y los aplausos ahogaron los relojes municipales, ese rebozo yacía doblado en un baúl de cedro en su camerino. No como nostalgia, como recordatorio. El motor de su fama no fue la ambición, fue esa promesa. En 1939, a los 21 años, abordó un autobús con destino a Ciudad de México, con una maleta, un violín y herramientas de carpintería envueltas en tela. Persiguió la oportunidad como miles de jóvenes antes que él, pero llevaba algo más pesado que el equipaje. Él llevó a cabo un voto. A principios de la década de 1940, la Ciudad de México ya no parecía enorme. Se sentía electrizante. Los sets de rodaje se multiplicaban como pequeños reinos por toda la capital. Las luces de arco ardían con intensidad. Los directores gritaban por megáfonos. Los extras se alineaban con camisas planchadas y vestidos prestados. Pedro Infante se movía con creciente seguridad en esa maquinaria, y sus colaboraciones con Ismael Rodríguez dieron forma a algunas de las historias más queridas de la época. Las cámaras lo adoraban. El público también. Los estrenos se convirtieron en espectáculos.
afuera del Cine Orfeón en 1948, cuando ustedes los ricos llenó todos los asientos, miles se congregaron tras las barricadas, coreando su nombre en oleadas rítmicas que recorrieron la avenida. Las mujeres lanzaron claveles, los hombres alzaron sus sombreros, los taxistas abandonaron sus coches solo para verlo. Sonreía con facilidad, saludaba sin pensarlo 2 veces, pero detrás de ese rugido, los contratos se endurecieron. Los abogados del estudio revisaban las cláusulas en reuniones a las 23:30. Los horarios de comparecencia se programaban al minuto. Los apretones de manos en público eran limitados. Las declaraciones se aprobaban con antelación. El éxito requería gestión. La gestión requería control. Algunos dentro de la industria lo admiraban. Otros lo evaluaban. Actores rivales murmuraban en los camerinos que su humildad era un ensayo meticuloso. Los publicistas debatían si la imagen de carpintero debía pulirse para convertirla en algo más sofisticado. Los productores insistían en que el refinamiento abriría mercados internacionales. Las élites querían una dicción más suave, una postura más definida y afinaciones más definidas. El público lo quería sin cambios. En 1949, tras una fiesta de despedida que se prolongó hasta pasada la medianoche, Pedro se quedó esperando mientras se retiraban las copas de champán y las risas se extendían por la calle. Un tramoyista llamado Julián estaba cerca de la salida, contando monedas para el autobús de vuelta a casa. Sin ceremonias, Pedro se guardó un fajo de pesos doblado en el bolsillo, sin discursos, sin testigos, excepto uno, Marta Cifuentes, de 24 años, asistente de vestuario, observaba desde la sombra de un perchero. Vio el gesto. No dijo nada. Desde aquella noche mantuvo una lealtad silenciosa que sobrevivió a contratos y rumores. El glamour brillaba en público. El agotamiento se vivía en privado. A las 2 de la mañana. Mañana, Pedro estudiaba guiones bajo una lámpara tenue, moviendo los labios en silencio mientras memorizaba los diálogos. A las 5:30 de la mañana, se paró frente a los micrófonos de la radio, con la voz firme, a pesar de tener los ojos enrojecidos y las manos callosas. Los aplausos resonaban en los teatros, pero el cansancio se le hundía en los huesos como un polvo fino. Aún así, seguía accesible. Visitaba las salas de niños sin cámaras. Respondía cartas de su puño y letra. Firmaba autógrafos hasta que los acomodadores le rogaban que se marchara. 2 Méxicos lo observaban. Uno exigía refinamiento y disciplina. El otro, autenticidad y corazón. Equilibró ambos con gracia, pero la tensión nunca desapareció. Cada alfombra roja tenía un peso invisible. Cada apretón de manos ponía a prueba la distancia entre la estrella y el ciudadano. En 1953, la ceremonia en el Teatro Jorge Negrete ya no era simplemente una noche de premios, era una vara de medir, y esa noche, cuando las cortinas de terciopelo se abrieron y las notas de la orquesta volvieron a sonar, la celebración se transformó silenciosamente en algo mucho más peligroso, una prueba de identidad. Los aplausos ya se habían convertido en confusión cuando Pedro hizo una pausa. Medio segundo. No más. En esa respiración suspendida, la lente de la cámara revelaría más tarde un primer plano que ningún director había planeado. Su mandíbula apretada, sus ojos entrecerrándose ligeramente, sus hombros subiendo y bajando una vez. Jorge Negrete, sentado justo a su izquierda, se inclinó más cerca, con la voz tan baja que desapareció entre las notas que se desvanecían de la orquesta. «Siéntate, hermano. No vale la pena». Las palabras no eran crueles, eran protectoras. Negrete entendía el engranaje de la fama. Entendía los contratos, los patrocinadores, los egos frágiles tras las cortinas de terciopelo. Al otro lado del pasillo, Ernesto Villaseñor no dijo nada. Simplemente negó con la cabeza. Un gesto breve, firme, definitivo. Tras bambalinas, Marta Cifuentes apretaba su portapapeles con tanta fuerza que la esquina metálica se le clavaba en la palma. Vio al guardia de seguridad tirando del brazo de la anciana. Vio a Pedro levantarse. Sabía el precio antes que nadie. Los comentaristas de radio continuaron su pulida narración, sin percatarse de que los micrófonos ambientales captaban el murmullo cambiante.
Los oyentes de todo México oyeron algo extraño, aplausos que se disolvieron en susurros, instrumentos que titubeaban, sillas que raspaban contra el suelo de mármol. La voz del guardia rompió la tensión. Insistió en que la mujer carecía de credenciales. Lo repitió 2 veces, más alto la segunda. Procedimiento, protocolo, política. Pedro escuchó cada palabra. En su interior, 2 fuerzas colisionaban. El decoro susurraba moderación, el instinto exigía intervención. Años de cuidadosa construcción de imagen presionaban contra algo más antiguo y feroz. Era conocido como un caballero, respetuoso, cortés, predecible en su amabilidad, pero la bondad tiene límites cuando la dignidad está en juego. El murmullo de la multitud aumentó. Los vestidos de seda susurraron como un viento inquieto. La temperatura bajo las luces del escenario subió. Alguien tosió, un programa cayó al suelo. Pedro pensó en la oficina municipal de Mazatlán, el reloj de bronce, la postura erguida de su madre, la mano que la había despedido sin mirarla a los ojos. Sintió que el mismo calor subía ahora. La mirada de Villaseñor se endureció. Este no era el guión, este no era el plan. Por un instante, Pedro consideró las consecuencias: multas, suspensión, titulares distorsionados, hasta convertirse en escándalo. Los estudios lo habían creado con esmero, el carpintero convertido en estrella, el héroe obediente, el ídolo accesible. Sin embargo, la obediencia nunca lo había definido. La vacilación terminó, ni con ira, ni con espectáculo, con calma. Bajó los hombros. Su respiración se estabilizó. Retiró la mano del reposabrazos y entró de lleno en el pasillo. Sus zapatos lustrados resonaron contra el suelo de mármol. El movimiento fue deliberado, pausado, imposible de malinterpretar. La luz de la cámara giró hacia él, y en ese haz brillante e implacable, Pedro Infante eligió. Los primeros en reaccionar son los operadores de cámara. Las pesadas lentes de noticiero giran con urgencia mecánica. Los trípodes raspan suavemente el suelo pulido mientras siguen el movimiento de un hombre que nunca debió abandonar su asiento. Aunque la televisión en vivo en México era aún joven, la radio transmitió la ceremonia a todo el país. Los micrófonos suspendidos sobre el escenario captaron no solo los discursos, sino también la confusión. El locutor titubea a mitad de la frase, repite el nombre de Pedro, una vez, y luego otra vez. En una cantina de Guadalajara, 37 hombres guardan silencio ante vasos de tequila a medio terminar. Un camarero se queda paralizado con un paño en la mano. En un taller de costura en Puebla, 8 mujeres detienen sus máquinas, con las agujas suspendidas sobre la tela, mientras la estática crepita en una radio de madera. En una base naval de Veracruz, los marineros se acercan a un altavoz montado en lo alto de una pared, intentando comprender el cambio de tono. En todo México, la gente se detiene. De vuelta, en el Teatro Jorge Negrete, el rostro de la anciana se convierte en el centro emocional de la sala. Su rebozo, azul descolorido con un fino borde blanco, tiembla ligeramente sobre sus hombros. Sus manos son pequeñas, desgastadas. No se resiste, no ruega. Ella simplemente mira a Pedro. Desde el balcón, un aspirante a actor de 19 años llamado Rafael Moreno se agarra a la barandilla con tanta fuerza que le duelen los dedos. Había ahorrado 3 meses de sueldo para asistir a esa ceremonia. Años después diría, esa fue la noche en que entendí para qué servía la fama. Pero en ese momento, solo es un testigo, con la respiración contenida, el corazón latiendo con fuerza. El antagonista ya no es un solo guardia, es la maquinaria de la exclusión, la fría certeza de las reglas escritas para proteger el prestigio sobre las personas. La rigidez institucional se impone en trajes a medida e insignias oficiales. Pedro alcanza a la mujer. El guardia hace un último intento, apretando los dedos alrededor de su codo, con la voz más aguda. Hay que cumplir el protocolo. El mensaje es claro, el orden por encima de la empatía. Pedro no empuja, no grita. Él levanta la mano, no en agresión, en mando. El gesto es simple, palma abierta, muñeca firme, una mano de carpintero que ha sostenido herramientas, guitarras y guiones. El guardia se detiene como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible.
Las conversaciones se apagan en un susurro. La orquesta permanece congelada, con los arcos suspendidos a centímetros de las cuerdas. El silencio se extiende hacia afuera como ondas en el agua quieta, del escenario al balcón, del teatro a las radios de una nación expectante. Todo oído escucha, cada corazón siente el cambio, y en ese silencio que se expande, Pedro Infante está junto a una mujer que nadie importante había notado, hasta ahora. El silencio aquieta el teatro. Pedro no discute, no alza la voz, se gira hacia la mujer y con deliberada calma le ofrece el brazo. Si ella no puede sentarse ahí, dice con calma, y cada palabra resuena con una claridad mesurada. Entonces me sentaré donde ella pertenece. La frase viaja como una onda expansiva. Se oyen jadeos entre las filas. El guardia suelta la mano como si le quemara. La mano de Pedro se cierra suavemente alrededor de los dedos de la mujer. Su piel es fina, fresca, con la textura de años de trabajo. El rebozo que roza su manga se siente suave, casi ingrávido. Las luces del escenario brillan contra sus gemelos de plata, proyectando brillantes reflejos sobre el suelo pulido. Él comienza a caminar. El pasillo parece más largo que antes. Los invitados retiran sus sillas instintivamente, creando un pasillo sin que nadie se lo pida. Las faldas de seda susurran contra el mármol. Los zapatos de charol se mueven. Nadie se atreve a bloquear el paso. La orquesta se detiene por completo. Tras bambalinas, cunde el pánico. Los productores discuten en susurros urgentes. Los portapapeles se cierran de golpe. Ernesto Villaseñor señala bruscamente hacia la cabina de sonido, cortando el aire con 2 dedos para ordenar que se corte la transmisión. Pero los técnicos dudan. Las luces rojas indicadoras siguen encendidas. Los micrófonos permanecen abiertos. En todo el país, las radios resuenan. Pedro avanza a paso lento, guiando a la mujer por el pasillo como si escoltara a la realeza. No hay espectáculo en su postura, solo certeza. Su mano tiembla. Él la agarra con más fuerza, estabilizándola sin palabras. El simbolismo es innegable. A mitad de camino al escenario, se detiene brevemente. Con un movimiento fluido, se quita la fina cinta de la medalla que lleva prendida en la solapa. Emblema de nominación, símbolo de aprobación de la industria. Se inclina y se la coloca alrededor del cuello. El gesto es íntimo, devastador. Un murmullo crece, luego se desvanece de nuevo en asombro. Marta Cifuentes siente que se le llenan las lágrimas, pero no parpadea. Rafael Moreno, en el balcón, se inclina hacia adelante como si la gravedad misma hubiera cambiado. Villaseñor's face drains of color. El protocolo se disuelve ante sus ojos. La jerarquía de las primeras filas y los asientos reservados, de las credenciales y los permisos, se desmorona ante un único acto de desafío disfrazado de cortesía. Ahora Pedro la guía hacia los escalones del escenario. 3 contrahuellas estrechas, madera pulida, cálida bajo la luz de las lámparas del techo. Él coloca su mano debajo de su codo y la ayuda a ascender. Esto ya no es una interrupción, es una confrontación, y cada persona en ese teatro entiende que una vez que llegan al micrófono, no habrá regreso tranquilo a sus asientos. El momento ya no está contenido, está a punto de entrar en erupción. El escenario se siente diferente ahora, más caliente, más duro. Bajo los focos, la temperatura alcanza los 38 grados centígrados, tornando el aire denso y metálico. Los trofeos brillan sobre una mesa cubierta de terciopelo. Sus superficies pulidas reflejan fragmentos distorsionados del desafío que se despliega. Figuras de oro, placas grabadas, símbolos de prestigio dispuestos con meticulosa simetría. Pedro ayuda a la mujer a subir los 3 estrechos escalones. Cada paso cruje suavemente bajo su peso. Su mano le sujeta el codo. No llega. El maestro de ceremonias no llega. El maestro de ceremonias permanece inmóvil en el centro del escenario, con la boca ligeramente abierta y el guión temblando en la mano. La cadencia ensayada de la velada se ha desvanecido. Las páginas revolotean inútilmente en el aire caliente. En los próximos 4 minutos, la jerarquía se derrumbará. Pedro guía a la mujer hasta el micrófono de pie. La coloca a su lado, no detrás, no a un lado, al lado. El gesto es preciso, igual.
El aire vibra levemente con la corriente eléctrica. Los micrófonos vibran. En algún lugar entre bastidores, un cable roza contra el metal. 42 nominados observan desde sus asientos, con los ojos abiertos y los rostros iluminados por el resplandor del escenario. Ernesto Villaseñor sube las escaleras con forzada compostura. Su sonrisa es tenue, controlada. Se inclina hacia Pedro, susurrando rápidamente sobre contratos, obligaciones e incumplimientos con consecuencias financieras. Su vocabulario es legal, pulido, diseñado para intimidar. Pedro está escuchando. Él asiente una vez, sin discusión, sin retirada. El rebozo de la mujer refleja la luz. Sus hilos brillan tenuemente como una bandera que nadie esperaba ver alzada. Su respiración se oye a través del micrófono, suave pero constante. Desde el balcón, Rafael Moreno se agarra de nuevo a la barandilla. Siente la presión de la historia. En todo el país, las radios silban suavemente mientras los oyentes se acercan a sus altavoces. Cada persona en el teatro lo siente. El público contiene la respiración como un solo cuerpo. Villaseñor retrocede, con la mandíbula apretada, la confianza desvaneciéndose bajo su traje a medida. El personal de seguridad duda acerca de la cortina, reacio a arriesgarse a una mayor humillación. El maestro de ceremonias baja el guión por completo. Pedro ajusta el micrófono ligeramente hacia abajo, acercándolo a la altura de la mujer. La lente de la cámara se acerca y el zumbido mecánico apenas es audible. Primer plano. Dos figuras. Una leyenda. Una ignorada. La imagen se congela en la memoria colectiva justo antes de que sus labios se separen. La historia espera su primera palabra. El micrófono chirría. Una ráfaga de retroalimentación corta el teatro, rebotando en las cortinas de terciopelo y los balcones dorados. Pedro sostiene el soporte con una mano. El metal se siente cálido bajo su palma. Lo ajusta ligeramente hacia abajo, alineándolo entre él y la mujer a su lado. Luego espera. 7 segundos completos. Ni uno menos. El silencio se hace más pesado con cada respiración. La anciana tiembla levemente, retorciendo con los dedos el borde de su rebozo. El sudor se acumula en la sien de Villaseñor. En el balcón, Rafael Moreno siente el corazón latirle con fuerza contra las costillas. Finalmente, Pedro habla. Señores, su voz es tranquila, mesurada. La misma voz que había cantado baladas de amor a millones ahora no tiene melodía, solo gravedad. Villaseñor se acerca, intentando recuperar el control. Insiste, con frases cortas, en que el protocolo debe respetarse, que el orden sustenta la dignidad, que las ceremonias requieren disciplina. Su tono es refinado, pero tras él se esconde la urgencia. Pedro no responde al productor. Él no sube el volumen. En lugar de eso, mira las filas de smokines y joyas y hace una pregunta que fractura la habitación. ¿Quién decide quién es digno de sentarse adelante? Las palabras quedan suspendidas en el aire caliente. Un murmullo crece al instante, confuso, inseguro, a la defensiva. Algunos se remueven en sus asientos, otros miran fijamente sus programas como si las respuestas pudieran estar impresas allí. La pregunta viaja más allá del escenario, filtrándose por las ondas de radio hasta cocinas y cantinas. Nadie responde. El murmullo se transforma en silencio. Pedro se deja llevar. No se apresura a llenarlo. Su mirada recorre lentamente al público, sin acusar ni suplicar, simplemente con firmeza. El golpe retórico ha dado en el blanco, y todos lo sienten. La jerarquía tiembla bajo una sola frase. Villaseñor aprieta la mandíbula. El guardia cerca de la escalera se pone rígido, inseguro de si intervenir de nuevo. El maestro de ceremonias baja la mirada por completo. Pedro ahora se gira ligeramente hacia el guardia. No abruptamente, no teatralmente, deliberadamente. La confrontación se agudiza, se refina como una espada que se desenvaina lentamente. La dignidad permanece intacta. La cortesía permanece visible, pero algo imparable ha comenzado. Y cada persona en ese teatro sabe que las próximas palabras definirán más que una ceremonia. Ellos lo definirán. Pedro inhala una vez. El teatro se inclina hacia adelante con él. Habla despacio, cada palabra con un peso deliberado. Esta mujer trajo tortillas al amanecer para que su nieto pudiera ver mis películas.
Esta noche trajo dignidad a esta sala. Sin temblores, sin teatralidad. La frase cae como una piedra arrojada a aguas profundas. El silencio sigue. No es un silencio cortés, no es un silencio confuso. Silencio mesurado. Tras bambalinas, un reloj de latón montado sobre un armario de utilería marca un tic-tac audible. Posteriormente, el ingeniero de sonido Roberto Mendoza contó 4 minutos y 17 segundos sin que un solo instrumento, tos o roce de silla rompiera el aire. El calor de las luces del escenario presiona. El sudor gotea por los cuellos. La respiración de la anciana zumba suavemente a través del micrófono. Villaseñor avanza, separando los labios para recuperar el control. Contratos, acuerdos, límites. Pedro levanta la mano. Solo un poco. El gesto es tranquilo, casi amable, pero posee una autoridad que ningún documento puede igualar. Villaseñor se detiene a media palabra. La interrupción se desvanece antes de formarse. Al otro lado de las filas de asientos pulidos, algo cambia. Al principio, es un par de manos, luego otro. Empiezan los aplausos, no para la nominada, ni para la estrella, para la mujer del rebozo azul. El público se queda boquiabierto al comprender. El sonido crece, al principio irregular, luego cobra fuerza como un trueno que retumba en un valle. La gente se pone de pie instintivamente. 42 nominados se sitúan junto a técnicos, acomodadores e incluso rivales escépticos. El guardia, cerca de la cortina, da un paso atrás y su agarre se disuelve en la incertidumbre. La anciana gira ligeramente la cara hacia Pedro y susurra: «Gracias». Su voz es apenas audible, pero él la oye. Mete la mano en el bolsillo de la chaqueta y saca el pequeño cartel que indicaba su asiento reservado en la tercera fila. Letras doradas sobre cartulina blanca. Se lo pone con cuidado en las manos. Un símbolo rendido. Una posición resignada. Tras bambalinas, se desata el caos. Los productores discuten furiosamente en silencio. Los portapapeles se estrellan contra las mesas. Un asistente se acerca a los controles de transmisión, pero duda mientras las luces rojas de transmisión siguen encendidas. Las cámaras siguen grabando. En todo México, las radios resuenan con asombro. La voz del locutor tiembla mientras declara: México acaba de presenciar algo más grande que un premio. Una imagen se refleja en la mente de Pedro. La oficina municipal de Mazatlán. El reloj de bronce marca las 4:17 de la tarde. Su madre erguida mientras la ignoraban. El voto formado en silencio. La fuerza no es volumen, es una elección. Los aplausos se intensifican, ahora rítmicos, imparables. Las cortinas de terciopelo tiemblan. Los equipos de iluminación zumban en lo alto. Algunos espectadores se secan las lágrimas con desdén. Otros aplauden hasta enrojecerse. Villaseñor retrocede lentamente hacia los laterales, con la carpeta del contrato apretada contra el pecho. Las cámaras no lo siguen, pero la asistente de vestuario, Marta Cifuentes, ve que le tiembla la mano. El poder ha cambiado, no violentamente, no dramáticamente, irreversiblemente. Pedro no se deleita con los aplausos. Gira el micrófono ligeramente hacia la mujer, invitándola a ocupar el espacio que antes la excluía. Su postura se mantiene firme, sin doblegarse, sin presunción. 4 minutos y 17 segundos de silencio se han transformado en algo más ruidoso que cualquier orquesta. La jerarquía se ha resquebrajado bajo la cortesía. El protocolo se ha impuesto ante los principios. Y en esa rugiente afirmación, la leyenda de Pedro Infante se expande más allá del cine, más allá de la canción, más allá de la imagen cuidadosamente lograda. La nación ya no está viendo una actuación, se está presenciando un estándar, un hombre de pie, una mujer restaurada. Un país entero recordó quién es. 3 minutos después, los aplausos aún resuenan débilmente mientras cae el telón. Los pasillos tras bambalinas se llenan de pasos apresurados y susurros urgentes. Zapatos de charol golpean el cemento. Los tramoyistas pasan a toda prisa entre rollos de cable y planchas de madera apiladas. El aire huele a sudor, polvo y cableado recalentado. Exactamente a las 22:38, Pedro se sienta en un estrecho banco de madera cerca de los camerinos. Por primera vez esa noche,
Está solo. El cuello del smoking le aprieta el cuello. Sus manos descansan relajadas sobre las rodillas. El rugido del teatro, al otro lado del telón, se desvanece en un zumbido lejano. El agotamiento se instala visiblemente en su rostro, debilitando la fuerza que momentos antes había dominado a toda una nación. Marta Cifuentes aparece en silencio, con un vaso de agua temblando ligeramente en la mano. No dice nada, simplemente se lo ofrece. Pedro asiente en agradecimiento y bebe a sorbos lentos y medidos. El agua tiene un sabor metálico proveniente de las tuberías del backstage. Al final del pasillo, Ernesto Villaseñor echa humo sin parar. Su voz se eleva en frases cortas y furiosas sobre incumplimientos contractuales e insubordinación, amenaza con la suspensión, sanciones económicas, consecuencias para la industria. Los asistentes asienten con ansiedad, tomando notas que luego nadie usará. Pero no todos comparten su enojo. Jorge Negrete sale al pasillo y le da un fuerte abrazo a Pedro por el hombro. Otros lo siguen, actores, técnicos, incluso el maestro de ceremonias, ofreciendo palabras de respeto en voz baja. Nada de discursos, nada de grandes gestos, solo solidaridad. Luego ella regresa. La anciana se acerca lentamente, con el rebozo cuidadosamente doblado sobre los hombros. En sus manos, una pequeña carta doblada. La deposita en la palma de Pedro sin ceremonia. El papel está desgastado por los bordes, con fecha del 13 de marzo de 1953. Sus ojos brillan, pero mantiene la postura erguida. La abre solo a medias antes de que ella se dé la vuelta para irse. Ninguna cámara la sigue. Ningún reportero la detiene. Camina por el pasillo sin ser vista, desapareciendo en la noche tan silenciosamente como llegó. Cuando la puerta se cierra tras ella, los dedos de Pedro tiemblan una vez. Solo una vez. Marta lo ve. Nadie más lo ve. La victoria pesa. Presiona las costillas. Le recuerda a uno que las decisiones resuenan mucho después de que se apagan los aplausos. Pedro exhala lentamente y se alisa la chaqueta. El temblor desaparece. Más allá de los muros, los editores de periódicos ya están reorganizando los titulares. Los comentaristas de radio repiten sus palabras con reverencia. La narrativa ha pasado de la ceremonia a la valentía. Pedro se levanta del banquillo. Él camina de regreso hacia la luz. El mito ya no es imagen, es acción. Al amanecer, la historia ha superado al teatro. Las imprentas retumban en la madrugada del 15 de marzo de 1953. La tinta mancha los dedos. Las pilas de papel se elevan en torres irregulares. Los titulares matutinos anuncian en negrita: Infante desafía ceremonia para admirador anciano. Algunas ediciones eligen verbos más fuertes: desafiado, silenciado, transformado. Los vendedores ambulantes gritan la noticia en las esquinas antes de que la ciudad despierte del todo. Los comentaristas de radio reproducen la grabación una y otra vez. El momento de silencio, la pregunta, el aplauso. Cada transmisión agudiza el mito. Los oyentes que solo habían escuchado fragmentos la noche anterior ahora reciben el relato completo, narrado con reverencia. La voz del locutor, ahora más firme, lo califica de gesto de dignidad nacional. En un mercado de productos agrícolas de Guadalajara, los vendedores debaten entre pesar tomates y atar manojos de cilantro. En una fábrica textil de Puebla, las mujeres que trabajan en máquinas de coser hablan de carácter más que de cine. En una cafetería de una estación de tren de Monterrey, los hombres discuten acaloradamente, no sobre las cifras de taquilla, sino sobre la valentía. El 17 de marzo, 3 días después, llega una carta a la oficina del estudio de Pedro desde Monterrey. El sobre está cuidadosamente dirigido. Dentro, una familia escribe que su padre, albañil, se puso de pie en la sala y aplaudió la radio como si Pedro pudiera verlo. La carta termina con una sola frase: Nos recordaste quiénes somos. Siguen más cartas. Docenas, luego cientos. Las agencias de noticias internacionales retomaron la noticia a finales de semana. Una pequeña columna en Los Ángeles menciona al actor mexicano que interrumpió una ceremonia para defender el honor de una mujer. En La Habana, un locutor de radio elogia el gesto como prueba de que el estrellato no tiene por qué borrar la humildad. Mientras tanto,
La reputación de Ernesto Villaseñor se desvanece silenciosamente. Los expertos del sector hablan en voz baja sobre errores de cálculo. Su autoridad parece debilitada. Las invitaciones llegan con menos frecuencia. Su nombre, antes mencionado con ambición, ahora conlleva cautela. El próximo estreno de la película de Pedro registra una asistencia récord. Las filas se extienden 6 cuadras. La policía estima que más de 4.800 personas se congregaron frente al cine. No vienen solo por una película. Vienen en busca de confirmación. La ceremonia deja de ser escándalo. Se convierte en símbolo. Los padres cuentan la historia en la mesa, adornando los pequeños detalles, transmitiéndola como prueba de que la dignidad puede ir más allá del protocolo. Los maestros la mencionan en las aulas. Los camareros la repiten entre canciones. El rebozo azul se convierte en sinónimo de respeto. El acontecimiento sale del ámbito de las noticias y entra en el folclore. Pedro Infante ya no es simplemente el ídolo de la pantalla. Él es el hombre que se mantuvo de pie. Y en todo México, el eco no se apaga. Crece. La historia lo siguió a todas partes. Desde 1953 hasta la mañana del 15 de abril de 1957, cuando su avión cayó del cielo sobre Mérida y México despertó con un dolor inimaginable. La ceremonia convivió con su nombre como un segundo título. Los periódicos aún lo llamaban cantante, actor, ídolo, pero en susurros, en entrevistas, en la admiración privada, otra frase perduraba: el hombre que se mantuvo en pie. En los sets de rodaje de los años siguientes, los actores más jóvenes lo observaban con renovada atención. Siempre habían admirado su voz, su ritmo, la forma en que la cámara captaba su rostro. Ahora estudiaban su postura, sus decisiones, su negativa a confundir la cortesía con la sumisión. Décadas después, en una entrevista televisiva de 1978, Rafael Moreno, ya no el chico nervioso del balcón, sino un director consagrado, habló con calma de aquella noche. Dijo que fue la primera vez que comprendió que la fama era responsabilidad. Construyó su carrera en torno a historias de gente común que se enfrentaba a la injusticia. Atribuyó ese impulso a la visión de un rebozo azul bajo una luz implacable. Otros también lo recordaron. Los cinematógrafos veteranos recordaron cómo el escenario brilló de forma diferente tras los aplausos. Los diseñadores de vestuario comentaron que Pedro nunca pidió un vestuario más elaborado después. Ya había llevado la única prenda que importaba, la convicción. El ascenso de Ernesto Villaseñor se ralentizó sigilosamente. Permaneció en la industria, pero su autoridad nunca recuperó su antigua agudeza. Las invitaciones disminuyeron. Su influencia se desvaneció. La ceremonia perduró como una nota al pie tácita a su nombre. Mientras tanto, la imagen del rebozo se incorporó al lenguaje del cine mexicano. Los críticos la mencionaron en ensayos. Los periodistas la invocaron al describir actores que se alineaban con el pueblo en lugar de con los poderosos. La tela misma se convirtió en metáfora, humildad entrelazada, fuerza visible. Con el tiempo, la frontera entre la realidad y la leyenda se diluyó. Algunos juraron que los aplausos duraron 10 minutos, otros afirmaron que Pedro rechazó el premio por completo. Los detalles cambiaron, la esencia permaneció. Él se había puesto de pie. Cuando el accidente aéreo le costó la vida a los 40 años, el dolor fusionó para siempre la memoria y el mito. Las multitudes dolientes no solo hablaban de canciones y películas, sino de aquella noche en que la jerarquía se inclinó ante la humanidad. La ceremonia se convirtió en algo más que un evento. Se convirtió en un estándar. Y sin embargo, bajo las capas de homenaje y relato, un detalle permaneció oculto. Silencioso, oculto a la vista del público. Un detalle que cambiaría la forma de entender la historia. El dolor llenó al país el 15 de abril de 1957. Por la tarde, sus pertenencias eran catalogadas con cuidado. Armarios, guiones, guitarras, fotografías enmarcadas. Los asistentes recorrían su casa en silencio, colocando sus objetos personales en cajas etiquetadas. En un rincón de su camerino se alzaba un baúl de cedro, el mismo que lo había acompañado de set en set durante años. Fue inaugurado a las 15:12 horas. Dentro había trajes cuidadosamente doblados,
una cinta métrica de carpintero y debajo un sobre desgastado por los bordes. La fecha era clara, 13 de marzo de 1953. La carta de la mujer del rebozo azul. Marta Cifuentes lo reconoció al instante. Desdobló el papel con dedos temblorosos. La letra era firme, casi elegante. El mensaje era sencillo. No le agradeció el dinero, no le pidió ayuda. Le agradeció por retratar a padres que se quedaron, padres que trabajaron, padres que no abandonaron a sus hijos. Su nieto, escribió, había muerto meses antes. Había visto las películas de Pedro desde una cama de hospital, creyendo que hombres así existían más allá de la pantalla. Ella había asistido a la ceremonia, no para declarar, pero para honrar. Marta cerró los ojos al comprender mejor. Le había dicho la verdad a Pedro tras bambalinas antes de que se levantara. Le había susurrado que el niño se había ido, que la abuela solo quería verlo una vez. Él lo sabía. Su decisión no había sido repentina, no había sido un impulso emocional. Había sido una compasión deliberada, elegida con plena conciencia de las consecuencias. Las cámaras nunca captaron lo que sucedió esa noche. Después de los aplausos, después de las entrevistas, solo en su camerino, Pedro se sentó con esa carta en las manos. Sus hombros temblaron una vez, silenciosamente, brevemente. Luego dobló el papel cuidadosamente y lo colocó dentro del tronco de cedro. La revelación lo replantea todo. No actuó para dar espectáculo. No se levantó por orgullo herido. Se puso de pie porque comprendió lo que ella traía consigo a ese salón. Un recuerdo, una pérdida, una gratitud que merecía reconocimiento. La ceremonia nunca fue una cuestión de protocolo. Fue una cuestión de principios. Y el principio, una vez elegido, no necesita audiencia. Pedro Infante vivió solo 40 años. 40 años de canciones, películas, aplausos y una devoción imposible. Sin embargo, en una sola ceremonia, medida en minutos y silencio, definió algo más que la celebridad. El talento lo hizo famoso. El carácter lo hizo eterno. El estrellato se puede fabricar. La publicidad se puede organizar. Las imágenes se pueden pulir hasta que brillen como trofeos bajo las luces del escenario. Pero la dignidad no se puede guionar. Solo se revela cuando se pone a prueba. El 14 de marzo de 1953, bajo lámparas de 38 grados y la mirada atenta de una nación, Pedro decidió ponerse de pie. No para avergonzar, no para rebelarse ante el espectáculo, sino para proteger a una mujer cuya única ofensa fue llegar sin invitación. Al hacerlo, le recordó a México que la grandeza no se mide por la distribución de asientos ni por los aplausos. Se mide por a quién defendemos. En nuestras propias vidas, los escenarios pueden ser más pequeños, el público menos numeroso, la injusticia más silenciosa, un colega ignorado, un padre despedido, un desconocido tratado como invisible. La elección sigue siendo la misma. Siéntate cómodamente, o bien, ponerse de pie deliberadamente. La dignidad nunca pasa de moda. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea que la amabilidad es debilidad. Deja un comentario y dinos qué leyenda de la Edad de Oro deberíamos descubrir a continuación. Porque a veces, las revoluciones más ruidosas comienzan con una sola persona levantándose de su asiento.